En el momento en que mi corazón dejó de latir a 37,000 pies, no estaba pensando en los pasajeros detrás de mí ni en los protocolos de emergencia que había memorizado. Estaba pensando en las últimas palabras de mi hija. Papá, nunca tienes tiempo para lo que realmente importa. Esas palabras me impactaron más profundamente que cualquier turbulencia que haya atravesado. Y ahora, mientras mi visión se desvanecía en la cabina del vuelo 447, resonaron con una terrible irrevocabilidad. Mi nombre es Capitán David Morrison y durante 23 años creí estar viviendo un sueño. Piloto militar convertido en capitán de aerolínea comercial, pilotando los aviones más avanzados del mundo a través de continentes. Contaba con el respeto de mi tripulación, la admiración de mis compañeros y un salario que le proporcionaba a mi familia todas las comodidades. Lo que no tenía era tiempo. Tiempo para las preocupaciones de mi esposa Sara sobre nuestra creciente distancia. Tiempo para los partidos de baloncesto de mi hijo adolescente Michael. Tiempo para los cuentos de Emma, mi hija de 8 años, antes de dormir. Siempre estaba preparándome para el siguiente vuelo, estudiando las condiciones meteorológicas o poniéndome al día con el entrenamiento obligatorio. Mi vida estaba programada, eficiente y completamente vacía de las cosas que realmente importaban. El infarto me golpeó sin previo aviso durante la aproximación al Aeropuerto Internacional de Denver. En un momento estaba coordinando con el control de tráfico aéreo. Al siguiente, me agarraba el pecho con un dolor agudo como un rayo que me recorría el brazo izquierdo. Mi copiloto, Jennifer, tomó el control inmediatamente mientras me desplomaba, pero podía oír sus llamadas de pánico por radio cada vez más distantes a medida que la oscuridad me envolvía. De repente, ya no estaba en la cabina. Me encontré en un lugar que desafiaba todas las leyes de la física que entendía. No era exactamente luz, no era exactamente espacio, y era como si estuviera en medio de la posibilidad misma. El miedo y el dolor se habían desvanecido, reemplazados por una abrumadora sensación de paz que parecía emanar de lo más profundo de mi ser. Y allí, caminando hacia mí con una presencia que hizo que cada fibra de mi ser lo reconociera al instante, estaba Jesús. No se parecía a los cuadros de la escuela dominical ni a las estatuas de las iglesias. Su apariencia parecía cambiar y transformarse. A veces el humilde carpintero, a veces irradiando una gloria divina que apenas podía comprender, pero siempre inconfundiblemente él. Sus ojos reflejaban una compasión profunda que jamás imaginé posible. Y cuando habló, su voz tenía el peso de la eternidad y la dulzura de un padre amoroso. David, dijo, y oír mi nombre pronunciado con tanto amor me hizo llorar sin saber que aún podía. Has sido fiel al servicio de la seguridad de los demás. Pero te has olvidado de cuidar tu propia alma y las almas confiadas a tu cuidado en casa. Antes de que pudiera responder, el espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Y me encontré presenciando algo que cambiaría para siempre mi comprensión del plan de Dios para la humanidad. Jesús hizo un gesto, de repente, observamos la Tierra desde una perspectiva que trasciende la vista física. Pude ver no solo el planeta, sino también las corrientes espirituales que fluían a su alrededor y a través de él. Las oraciones que se elevaban como incienso. Las batallas entre la luz y la oscuridad que se desarrollaban en dimensiones que jamás imaginé. Quiero mostrarles 4 eventos que se desarrollarán en su año terrenal 2025. Jesús dijo, con una voz llena de tristeza y esperanza. Estos no son castigos, David, sino oportunidades para que la humanidad recuerde lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde. La primera visión se materializó ante nosotros como si viéramos la historia avanzar a toda velocidad. Vi grandes ciudades por todo el mundo, Nueva York, Londres, Tokio, Sydney. Y de repente, sin previo aviso, apagones masivos comenzaron a extenderse por los continentes. No solo fallaban las redes eléctricas, sino algo más profundo. Pude ver que la misma tecnología de la que la humanidad se había vuelto dependiente estaba siendo desmantelada. Las torres de telefonía celular se apagaron, los satélites dejaron de funcionar y el Internet que conectaba al mundo simplemente dejó de funcionar.
Pero esto no fue obra de hackers ni de erupciones solares. Pude ver seres espirituales, ángeles siguiendo órdenes divinas, retirando sistemáticamente las muletas tecnológicas de la humanidad. El caos fue inmediato y abrumador. La gente deambulaba por las calles iluminadas solo por velas y hogueras, sin poder contactar con sus seres queridos, sin poder acceder a las vidas digitales que habían construido a su alrededor. Vi cómo el pánico se extendía como un reguero de pólvora mientras los supermercados se vaciaban, las gasolineras no podían procesar los pagos y los hospitales luchaban por funcionar sin sus sistemas informáticos. ¿Por qué?, susurré, presenciando el sufrimiento de millones. La expresión de Jesús era infinitamente triste, pero con propósito. Mira más a fondo, David. Observa lo que sucede cuando se elimina el ruido. Mientras observaba, algo hermoso comenzó a surgir del caos. Vecinos que no se habían hablado en años llamaban a las puertas de sus vecinos, preguntaban por los ancianos y compartían recursos. Las iglesias que habían estado medio vacías se llenaron de repente de personas que buscaban no solo respuestas, sino también comunidad. Familias reunidas alrededor de la mesa, sin el brillo de las pantallas, conversando entre sí por primera vez en años. Vi a mi propia familia, Sara, Michael y Emma, sentados juntos a la luz de las velas. Y Emma le preguntaba a su madre, ¿cuándo vuelve papá a casa? Quiero contarle cómo me fue hoy. La oscuridad durará 40 días, explicó Jesús. 40 días para que la humanidad recuerde que la conexión entre nosotros y conmigo es más vital que cualquier conexión con las máquinas. Quienes aprendan esta lección encontrarán alegría incluso en la simplicidad. Quienes se resistan solo se desesperarán más. La escena cambió y me encontré presenciando el segundo evento. Esta vez vi los patrones climáticos de la Tierra, pero eran diferentes a todo lo que había experimentado como piloto. Los huracanes se formaron y se disiparon en cuestión de horas. Los terremotos azotaron regiones que habían permanecido estables durante milenios. Los ríos cambiaron de cauce de la noche a la mañana, y las montañas parecieron moverse como dunas de arena. Pero, una vez más, pude ver que no se trataba de una destrucción aleatoria. Cada fenómeno meteorológico, cada cambio geológico, estaba orquestado con precisión para alejar a las personas de sus estilos de vida aislados y unirlas entre sí. Los suburbios se inundaron, obligando a los residentes a refugiarse en centros comunitarios. Las carreteras de montaña estaban bloqueadas, dejando varados a turistas que dependían de desconocidos para sobrevivir. Las zonas costeras fueron azotadas por tormentas que parecían tener como blanco específico las mansiones de los ricos, dejando intactas las casas modestas. Observé cómo un huracán masivo se acercaba a la costa de Florida. Pero esta tormenta avanzaba con determinación, su ojo parecía evitar deliberadamente una pequeña iglesia donde decenas de personas se habían reunido para orar pidiendo protección. Mientras tanto, un reluciente resort a pocos kilómetros de distancia quedó completamente devastado. El mensaje era inequívoco. La riqueza material no ofrecía refugio ante la intervención divina. La tierra misma clama sanación. Jesús dijo, durante demasiado tiempo, la humanidad ha tratado la creación como algo para explotar en lugar de administrar. Estos eventos recordarán a las personas que son parte de algo más grande que ellas mismas. Vi a familias que lo habían perdido todo encontrar una alegría inesperada en campos de refugiados donde compartir se convirtió en la norma. Vi a multimillonarios que nunca habían conocido el deseo de aprender a encontrar sentido a través del servicio a los demás. Comunidades que habían estado divididas por la política y los prejuicios trabajaban juntas para reconstruirse, descubriendo que su humanidad común era mucho más importante que sus diferencias. La tercera visión fue la más difícil de presenciar. Vi una plaga que azotaba la tierra, no una enfermedad física, sino algo mucho más profundo. Era como si una ceguera espiritual se desvaneciera de la humanidad, y la gente pudiera ver de repente la verdadera naturaleza de sus decisiones y de sus corazones. Quienes habían vivido vidas de egoísmo, avaricia y odio se vieron incapaces de esconderse tras pretensiones.
Sus verdaderas motivaciones se hicieron visibles no solo para los demás, sino para ellos mismos. Vi a políticos que habían construido sus carreras sobre la mentira, encontrándose a sí mismos diciendo la verdad compulsivamente. Vi a líderes empresariales que habían explotado a sus trabajadores, repentinamente abrumados por un remordimiento genuino, usando su riqueza para enmendar sus errores. Los líderes religiosos que predicaban la prosperidad mientras vivían en el lujo se sintieron impulsados a donar sus posesiones y servir a los más pobres de sus congregaciones. Pero la transformación no se limitó a las figuras públicas. Vi a gente común, incluyéndome a mí, afrontar la realidad de cómo habían priorizado el éxito profesional sobre las relaciones, la comodidad material sobre el crecimiento espiritual, la conveniencia personal sobre el servicio a los demás. Fue doloroso presenciarlo, pero pude ver que esta revelación era un acto de misericordia, que ofrecía a las personas la oportunidad de cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Esta es la plaga de la verdad, explicó Jesús. Para muchos, será devastador verse como realmente son. Pero para quienes respondan con humildad y arrepentimiento, será el comienzo de la vida que siempre debieron vivir. Vi mi propia vida reflejada en esta revelación cósmica, las cenas perdidas, las promesas incumplidas de pasar más tiempo con la familia, la forma en que había usado mi carrera como excusa para evitar el trabajo más duro de construir relaciones. El dolor del reconocimiento fue casi insoportable. Pero Jesús puso su mano sobre mi hombro y su toque no trajo condenación, sino esperanza. Verás, David, incluso ahora puedes elegir de otra manera. Esta visión no es solo una profecía, es una invitación. El cuarto y último evento fue el más misterioso. Vi puntos de luz que empezaban a aparecer alrededor del globo. No eran luces eléctricas, sino algo mucho más profundo. Estas luces parecen emanar de personas, pero no de cualquiera. Provenían de personas que habían respondido a los 3 eventos anteriores con fe en lugar de miedo, con servicio en lugar de egoísmo, con esperanza en lugar de desesperación. Mientras observaba, estas luces comenzaron a conectarse entre sí, formando redes que trascendieron fronteras nacionales, barreras lingüísticas y diferencias culturales. Una abuela de la Kenia rural se conectó espiritualmente con un empresario del centro de Chicago que había renunciado a su trabajo corporativo para alimentar a las personas sin hogar. Un adolescente de Sao Paulo que cuidaba a niños huérfanos descubrió que, de alguna manera, podía percibir las oraciones de un sacerdote anciano en la Irlanda rural. Estas conexiones no fueron solo emocionales, sino transformadoras. Donde estas redes de luz se conectaron, la sanación comenzó a fluir. Pero no solo sanación física. Presencié recuperaciones milagrosas de enfermedades y lesiones. Más importante aún, vi la sanación de relaciones, de comunidades, del tejido mismo de la sociedad. Familias destrozadas por años de incomprensión se reconciliaron en momentos de gracia sobrenatural. Las tensiones raciales que habían latente durante generaciones se disolvieron al reconocer la imagen divina en los rostros de los demás. Los conflictos internacionales terminaron no mediante negociaciones políticas, sino gracias a líderes que se vieron incapaces de albergar odio ante la humanidad, sus enemigos. Esta es la promesa que pronunció David Jesús, y su voz ahora transmitía tal alegría que la sentí en cada célula de mi ser. Estos 4 eventos, la oscuridad de la tecnología, el temblor de la tierra, la plaga de la verdad y la red de luz, son dolores de parto. La humanidad se está preparando para una nueva forma de vida, una forma de conexión, comunidad y amor que refleja mi reino. Me sentí abrumado por la belleza de lo que veía. Estos no fueron desastres. Fueron intervenciones de la gracia diseñadas para guiar a la humanidad de regreso a su propósito original. Cada desafío estaba perfectamente calibrado para despojar a las personas de las ilusiones que las mantenían aisladas y atemorizadas, revelando la alegría que emana de una conexión genuina con Dios y entre sí. ¿Pero qué pasa con el libre albedrío?, pregunté. ¿Y con quienes se niegan a aprender? La expresión de Jesús se tornó solemne. A cada persona se le dará la oportunidad de elegir. Los eventos serán señales inequívocas imposibles de ignorar o justificar con razonamientos humanos.
Pero jamás obligaré a nadie a amarme ni a amar a su prójimo. Quienes persistan en elegir la oscuridad y el egoísmo se encontrarán cada vez más aislados, no porque los abandone, sino porque no podrán participar en las redes de luz que se están formando. Él me mostró atisbos de esta realidad. Individuos y grupos que respondieron a cada crisis con mayor ira, culpando a otros por sus circunstancias y atrincherándose cada vez más en el odio y el egocentrismo. No fueron castigados de forma drástica, pero se vieron aislados de la alegría y la comunidad que otros experimentaban. Su aislamiento fue autoimpuesto, pero no por ello menos trágico por haber sido elegidos. Me parte el corazón, dijo Jesús, y pude ver lágrimas en sus ojos. Pero el amor forzado no es amor en absoluto. He dado a la humanidad todas las oportunidades para aprender por medios más amables, pero ya es tarde. Estos eventos de 2025 son mi última invitación antes del fin de esta era. Al desvanecerse las visiones, me encontré a solas con Jesús en ese espacio más allá del espacio. Y él dirigió toda su atención a mí. El peso de su amor era casi insoportable. No porque fuera duro, sino porque era tan completo, tan comprensivo conmigo mismo, a la vez que me llamaba a ser más de lo que jamás había imaginado. David, debes elegir ahora. Puedo enviarte de vuelta a tu cuerpo. Tu copiloto logró un aterrizaje de emergencia y el equipo médico está trabajando para reanimarte, pero si regresas, debes hacerlo transformado. ¿Te comprometerás a ser una de las luces que conecta y sana, empezando por tu propia familia? La decisión parecía obvia, pero dudé. Regresar a mi vida anterior, incluso transformada, significó afrontar la realidad del daño que mi ausencia había causado a mis relaciones con Sara, Michael y Emma. Significó reconocer años de priorizar el trabajo sobre la familia, el éxito sobre la importancia. Tengo miedo, admití. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si no pueden perdonarme? Jesús sonrió. Y en esa sonrisa, vi una compasión infinita. David, el perdón nunca se trata de merecerlo. Se trata de recibirlo como un regalo y luego aprender a dárselo a los demás. Tu familia te necesita. No al piloto exitoso, sino al esposo y padre que ha aprendido lo que realmente importa. Me mostró una visión más, mi familia como podría llegar a ser. Sara y yo, sentadas en el porche a nuestros 70 y tantos años, rodeadas de nietos, contándonos historias de cómo Dios nos había reencontrado. Michael, ya adulto y casado, me llamaba no por obligación, sino porque realmente apreciaba nuestra relación. Emma, exitosa por derecho propio, pero siempre ocupada para pasar tiempo con sus padres, pues había aprendido de vernos reestructurar nuestras prioridades. Esto es posible, dijo Jesús. Pero comienza con tu decisión ahora mismo. Sin dudarlo, dije, elijo regresar. Elijo vivir de otra manera. El espacio a nuestro alrededor comenzó a desvanecerse y sentí que me atraía de vuelta a mi cuerpo físico. Pero antes de que la visión terminara por completo, Jesús habló una última vez. Recuerda, David, los eventos que te he mostrado ocurrirán en 2025. Cuando comiencen, ayuda a otros a verlos no como desastres, sino como invitaciones. Sé una voz de esperanza en medio del miedo. Y recuerda que siempre estoy contigo, especialmente cuando el camino se vuelve difícil. De repente, estaba jadeando en una cama de hospital en Denver, rodeado de personal médico preocupado. Y mi copiloto, Jennifer, con lágrimas en los ojos. Pero lo que más me impactó fue la presencia de mi familia, Sara, Michael y Emma, que habían volado a Denver en cuanto se enteraron de mi infarto. Y todos estaban allí, tomándome de la mano y rezando. Eso fue hace 18 meses, y puedo decir con sinceridad que mi vida ha cambiado por completo. Me jubilé anticipadamente de la aerolínea, una decisión que impactó a mis colegas, pero que supuso un gran alivio para mi familia. Sara y yo renovamos nuestros votos matrimoniales en nuestro 20º aniversario. Pero esta vez, cada palabra fue en serio, como no lo fue la primera vez.
Michael y yo tenemos abonos para el equipo de béisbol local y nunca nos perdemos un partido. Emma y yo tenemos una cita fija todos los sábados por la mañana para comer panqueques y contarme cualquier anécdota de su semana. Pero los cambios van mucho más allá de mi familia inmediata. Me he involucrado en los programas de alcance comunitario de nuestra iglesia local, aprovechando mi experiencia como piloto para ayudar a coordinar las labores de socorro en casos de desastre en todo el mundo. Sara y yo abrimos nuestra casa para ofrecer un estudio bíblico semanal centrado en el fortalecimiento de matrimonios y familias. Hemos descubierto que cuando priorizamos las relaciones sobre los logros, el éxito adquiere un significado completamente diferente. También me he convertido en una especie de profeta inesperado en nuestra comunidad. Aunque nunca busqué ese rol, cuando comparto la visión que Jesús me dio sobre los eventos que vendrán en 2025, tengo cuidado de enfatizar que el propósito no es asustar a la gente, sino prepararla. Estos eventos, la oscuridad tecnológica, la conmoción terrestre, la plaga de la verdad y la red de luz son oportunidades para que la humanidad redescubra lo que realmente importa antes de que sea eternamente demasiado tarde. Algunos desestiman mi experiencia como alucinaciones de un cerebro sin oxígeno. Entiendo su escepticismo y no lo discuto. Pero he notado que incluso los escépticos se ven afectados por los cambios en mi vida. Cuando ven la alegría genuina en mi relación con Sara, el orgullo en los ojos de Michael al hablar de su padre, o la forma en que Emma corre a abrazarme todos los días después de la escuela, empiezan a preguntarse qué es lo que realmente importa en sus propias vidas. La verdad es que no tenemos que esperar a 2025 para empezar a vivir. Cada día nos ofrece la opción de elegir entre el aislamiento y la conexión, entre servirnos a nosotros mismos y servir a los demás, entre vivir para el éxito terrenal y vivir para la trascendencia eterna. Los acontecimientos que Jesús me mostró están por venir, pero la transformación que ofrece está disponible ahora mismo para cualquiera que esté dispuesto a recibirla. Mientras escribo esto, puedo sentir cómo cambia la atmósfera espiritual en todo el mundo. Las señales son sutiles, pero inconfundibles para quienes observan con ojos espirituales. Los sistemas políticos que parecían permanentes se están volviendo cada vez más inestables. Los patrones climáticos se están volviendo más erráticos e impredecibles. La tecnología que antes parecía infalible está experimentando fallos y fallas sin precedentes. Lo más significativo es que la gente de todo el mundo empieza a sentir una extraña inquietud, la sensación de que las viejas formas de vida ya no son sostenibles. Pero no temo lo que viene. El Jesús que conocí en ese encuentro divino no es un Dios de ira y castigo, sino un Padre que ama demasiado a sus hijos como para permitirles seguir por caminos que conducen al vacío y la separación definitivos. Los acontecimientos de 2025 serán difíciles, pero son actos de gracia diseñados para despertar a la humanidad antes de que sea demasiado tarde. Mi consejo para quien lea esta historia es simple: no esperes a que la crisis te obligue a reevaluar tus prioridades. Analiza tus relaciones actuales con tu pareja, tus hijos, tus padres, tus amigos y tu comunidad. ¿Estás realmente presente con las personas que más te importan? ¿O siempre corres hacia la siguiente cita, el siguiente logro, la siguiente distracción? Si eres como yo, siempre diciéndote que harás tiempo para las relaciones después de terminar este proyecto, cerrar este trato, alcanzar esta meta, déjame ahorrarte años de arrepentimiento por ese algún día, que nunca llega a menos que lo hagas hoy. Quienes te aman no necesitan tu éxito. Necesitan tu presencia. No necesitan que seas perfecto. Necesitan que seas genuino. Jesús enseñó que los mayores mandamientos son amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Y amar al prójimo como a ti mismo. Todo lo demás, el éxito profesional, la seguridad financiera, el estatus social, incluso la realización personal, es secundario a estas relaciones fundamentales. Cuando ordenamos bien, todo lo demás encuentra su lugar. Cuando nos equivocamos, ningún éxito externo puede llenar el vacío de nuestras almas. La red de luz que Jesús me mostró ya está empezando a formarse, conectando a personas que han elegido priorizar el amor sobre los logros, el servicio sobre el egoísmo, la trascendencia eterna sobre el éxito temporal.
No tienes que esperar señales milagrosas para formar parte de esta red. Puedes unirte hoy mismo simplemente eligiendo amar a las personas de tu vida con más intención, con más sacrificio y con más autenticidad que ayer. Cuando los acontecimientos de 2025 comiencen a desarrollarse, y creo que ocurrirán exactamente como Jesús me mostró, quienes ya han aprendido a encontrar su seguridad en las relaciones en lugar de en los sistemas serán quienes prosperarán. Serán las luces que brillan en la oscuridad. Los sanadores que traen esperanza en medio del caos. Los puentes que conectan a las personas aisladas con la comunidad. La decisión está ante cada uno de nosotros cada día. ¿Viviremos para nosotros mismos o para los demás? ¿Confiaremos en nuestra propia fuerza y sabiduría? ¿O reconoceremos nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de una comunidad auténtica? ¿Esperaremos a que la crisis nos obligue a cambiar? ¿O elegiremos la transformación mientras aún tenemos tiempo? Sé lo que he elegido y ha hecho todo. Diferencia. Mi infarto a 11.400 metros de altura fue lo peor y lo mejor que me ha pasado en la vida. Me costó mi carrera, pero me dio a mi familia. Terminó con mi vida anterior, pero dio comienzo a una nueva llena de propósito y alegría que nunca creí posible. La invitación está abierta a todos. Los eventos del 2025 se avecinan, pero el amor de Jesús está disponible ahora mismo. No esperes señales y maravillas dramáticas para comenzar a vivir la vida que te corresponde. Empieza hoy con la persona que tienes a tu lado, con el familiar al que has querido llamar, con el vecino al que nunca te has tomado el tiempo de conocer. Empieza a construir las conexiones que te sostendrán, no solo en las crisis terrenales, sino por la eternidad. Porque al final, cuando todo lo demás se desvanece, el amor es lo único que queda. Y el amor, como aprendí en ese encuentro divino, no es solo un sentimiento ni una elección. Es una persona y su nombre es Jesús. Él está esperando transformar tu vida tan completamente como transformó la mía si estás dispuesto a dejar que te muestre lo que realmente importa. Gracias por acompañarnos hasta el final. Su presencia demuestra que este mensaje los ha conmovido profundamente. Ahora les pedimos que tomen algunas medidas sencillas pero contundentes. Compartan su ubicación en los comentarios para que podamos orar por su país. Suscríbase y active las notificaciones para recibir nuestras noticias diarias. Comparte este vídeo con al menos 3 personas importantes para ti. Compartirlo puede ser la luz que guíe a alguien de regreso a Dios. Y para ti, tenemos un regalo especial por tiempo limitado. Un ebook gratuito creado para ayudarte a acercarte a Dios, encontrar paz interior y protegerte de la creciente oscuridad. Esta oportunidad es limitada. No esperes. Reclame su copia ahora y dé el primer paso hacia la luz eterna de Dios.